Velázquez. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Seguidores de su Radio Caracas Radio Net y por supuesto de su programa Andrés Velázquez Contigo. Aquí nos encontramos hoy nuestra querida luchadora y combatiente, la diputada Mariela Magallanes, su servidora Andrea Tavares. Estamos, a la espera de reconectar con nuestro compañero y conductor habitual del programa, Luis Tincado. Y hoy estamos aquí para compartir distintos temas que tienen a la opinión pública atentos. Hay muchas informaciones y es importante que discutamos y aclaremos varios de estos puntos. Un saludo, querida Mariela, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están tus actividades? Hola Andrea, buenas tardes. Venezuela, aquí buenas tardes. Sí, allá también. Saludo a ti, abrazo, siempre un placer trabajar contigo en estas oportunidades que nos tocan de hacer cosas juntas, las actividades muchas actividades, estamos trabajando full, el compromiso sigue siendo cada vez mucho mayor, sobre todo por los acontecimientos de las últimas horas que están sucediendo en Venezuela, y eso nos obliga aún más de aumentar la presión. Y estando desde afuera tenemos esa responsabilidad de redoblar esfuerzos, porque hay un objetivo claro, que es el de lograr la libertad de Venezuela, y vemos que el régimen continúa atentando contra, más que con las libertades, con la paciencia y con la dignidad del venezolano, que obviamente es quien al final está sufriendo la crisis, y eso el régimen que lo sabe no le importa, y obviamente actúa de la manera que está actuando para ellos implementar e imponer lo que es su plan perverso de quedarse en el poder a costilla de los venezolanos, utilizando inclusive sus cómplices que los necesita para poder hacer la parodia de ellos, que igualmente esa es la que nosotros seguimos confrontando y atacando para poder lograr el objetivo, que es sacarlos del poder. Mariela, tú que has sido, parte de ese grupo de diputados de este parlamento que ha sido brutalmente perseguido. En este momento estoy en pausa porque estoy en el programa, ya tuvimos la primera intervención junto con la diputada Dinora Figuera, y estamos hablando precisamente de la pandemia la situación de nuestro país ante la pandemia, y por supuesto Venezuela no deja de estar en el debate político internacional. Venezuela, ¿no? Entonces hay una sentencia de un tribunal supremo que sabemos cómo fue designado, y que desde el principio, desde el 2015, cuando pudimos obtener la mayoría del pueblo venezolano para dirigir el Poder Legislativo Nacional, inició o se convirtió en el instrumento a través del cual se ejecuta la persecución contra este poder legítimo. Entonces ayer, una vez más,
otra acción conducente digamos, deslegitimar a la Asamblea Nacional y, por supuesto, de alguna manera, en los términos en los que nos encontramos ahorita, en el cual el presidente de esta Asamblea, a su vez, es el presidente interino de la República, esta decisión de ayer se podría considerar una ruptura del hilo constitucional, en mi opinión, puesto que, bueno, es un poder que se eligió formalmente, que no hay ningún argumento real, legal, para disolverlo, pero que aún así, pues, como tú bien lo expresabas, este régimen, bueno, para hacerse del poder y continuar aferrado al poder usurpado, no va a escatimar esfuerzos, así sean inconstitucionales, para ese objetivo. ¿Cómo observas tú, Mariela, esta sentencia que se pronunció ayer, o esta acción política que se convirtió en jurídica ayer a través del TCJ, y que pareciera que se van a materializar algunas cosas a través del Ministerio Público? Bueno, Andrea, primero que nada, nosotros rechazamos absolutamente y desconocemos la sentencia y la pretensión del régimen de seguir haciendo este tipo de acciones. Obviamente siguen intentando de hacerlo, aprovechando la pandemia del COVID, creyendo que los venezolanos, si bien están secuestrados en sus casas, pero que igualmente están atendiendo todo lo que sucede en nuestro acontecer político, y con la necesidad y el deseo inmenso de salir de la grave crisis, demuestra siempre una vez más que el régimen no le interesa absolutamente resolver la situación. No hay una intención del régimen, ni mucho menos del tribunal usurpado e ilegítimo írrito del Tribunal Supremo de Justicia, tampoco del fiscal usurpador, de arreglar la situación de los venezolanos. Esto es una vergüenza, pero también nos dice mucho de lo que ellos están haciendo y por qué lo están haciendo. No olvidemos que es una cúpula criminal acusada de patrocinio del terrorismo, y que obviamente ellos actúan como lo que son, como unos delincuentes, como unos criminales que, si bien ellos no actúan solos, sino también por órdenes de Cuba, que es quien al final ellos le rinden, le siguen órdenes, le cumplen órdenes de lo que significa mantenerse en el poder sin importarle la necesidad de la gente. Eso es una clara demostración, el pueblo venezolano lo sabe, la comunidad internacional lo sabe. Sin embargo, eso para el ciudadano de a pie no es suficiente, porque quien padece el hambre, quien padece la necesidad, la falta de gasolina, el aumento de las cosas, la hiperinflación, la situación de hambre que vive cada familia en Venezuela, es lo que hace que la agonía se alargue, y nosotros tenemos que seguir empujando para lograr la conformación del gobierno de emergencia nacional y poder lograr la reinstitucionalización del país, para lograr unas elecciones presidenciales que son las que el pueblo de Venezuela quiere. Así es. Mariela, Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Muy bien. Mariela y Andrea Tavares están con nosotros en el programa Andrés Velázquez Contigo, en directo, vía telefónica. Un gran saludo a todos quienes nos escuchan en este programa Andrés Velázquez Contigo de hoy, miércoles 27 de mayo. Y queremos saludar a todos nuestros oyentes, y en especial a aquellos que están conectados vía rcr.tv y participando en el chat, donde siempre dirigen sus comentarios, opiniones y también sus preguntas. María Macei y Enrique, el guitarrero, Marisela Cardinale, Yoyo Juárez, Edgar Vidao, entre otros presentes en este momento. Mariela y Andrea enfocaron por un tema que tiene que ver con una nueva contraofensiva del régimen de Maduro a través de un TCJ que lo utilizan como bufete privado de Maduro, de la narcodictadura, y distraen la atención sobre un montón de problemas, pero además escalando en la criminalización de los diputados. No conforme con haber violado la inmunidad parlamentaria de muchísimos diputados y de tener a otros presos,
Ahora la amenaza se cierne sobre aquellos que estando en el país siguen sesionando, así sea por vía telemática. Es decir, hay una intención absoluta de terminar de disolver cualquier forma de resistencia institucional. Mariela, ante esta nueva ofensiva, hay algunos que interpretamos que hay la intención de acogotar de tal manera a la Asamblea Nacional, que obviamente les hace mucho daño, sobre todo en el escenario internacional, como para poder ellos allanar el camino junto a sus aliados como los de la mesita, los diputados Alacrán, ahora cuando reconocen a Parra como presidente, o sea, lo ratifican como presidente de una asamblea ficticia, están allanando el camino para convocar a unas elecciones parlamentarias a la medida de ellas, con un CNE a lo mejor renovado, pero siempre dentro de la estrategia del régimen de distraer a la población. ¿Hay algo de eso? Sin duda alguna, yo no tengo la menor duda de que eso sea así. Y hablar de renovación de CNE, yo ni siquiera lo dijera, porque es mantener lo mismo, mantener a los mismos jugadores, el mismo esquema, la misma dinámica, el mismo modus operandi, porque ellos son delincuentes y actúan de esa manera. Y obviamente forma parte del plan estratégico de ellos, que es mantenerse en el poder, desconocer toda institucionalidad, desconocer la Asamblea Nacional como único poder legítimo, pero también creer que lo pueden hacer y levantar y alzar esa apuesta porque se sienten impunes y que al final nada les va a pasar. Sin embargo, esto forma parte, como dices bien tú, sí es el allanamiento a una vía electoral de unas elecciones parlamentarias donde ellos, así como hicieron con el traidor de Parra, así como lo hicieron con todos los traidores picados de Alacrán y con todos esos pseudopolíticos que se asociaron con ellos y que prefirieron de desconocer la verdadera vía y la salida de esta tragedia, es simplemente lo que ellos quieren, lograr quedarse en el poder, perpetuarse en el poder. Sin embargo, a nivel internacional, ellos saben que no van a ser reconocidos porque nosotros igualmente estamos trabajando en consolidar nuestra ruta, pero desconocemos absolutamente cualquiera de esas acciones que ellos pretenden hacer. Y al pueblo venezolano le hacemos un llamado, le mandamos un mensaje, que nosotros no vamos a reconocer unas elecciones parlamentarias y mucho menos unas elecciones fraudulentas que forman parte de la jugada del régimen. Esto nosotros sabemos el riesgo que corremos, pero estamos también asumiendo nuestra propia responsabilidad ante el país. Es correcto, Mariela. Y Andrea, hace un rato tuvimos una reunión política de la dirección de la causa R, una reunión donde, bueno, ahora las tenemos que hacer también de forma telemática por el tema del coronavirus, de la cuarentena y el hecho de que tenemos algunos compañeros en el exilio y perseguidos. Y en esa reunión tú hiciste un planteamiento sobre el tema internacional con respecto a esta medida del TCJ, que sí me gustaría la pudieras transmitir a nuestros oyentes. Claro, Luis, que una de las cosas que yo observé es el silencio que por ahora ha habido por parte de los parlamentos a nivel internacional. Es un parlamento legítimo como el nuestro, que ha sido acorralado y acosado brutalmente, y que una medida como la que se toma ayer es una sentencia para los diputados legítimos. Ayer lo que se dijo fue que una reunión, cualquiera que sea, que hagan los diputados, así sea virtual, será objeto de persecución penal. Entonces, es una amenaza, es una disolución del Parlamento, es un golpe de Estado, y esto amerita que todos los parlamentos y los gobiernos que apoyan pues la salida del régimen de la dictadura en Venezuela tengan un pronunciamiento inmediato de respaldo a la Asamblea Nacional Legítima.
Y entonces hasta ahora he visto un pronunciamiento que hace en España, en la Organización Política Ciudadanos, la cual agradecemos mucho, pero es importante que los parlamentos del mundo, no sé si será por la cuarentena, que no les está llegando bien la información, pero lo que está ocurriendo aquí es grave, como bueno, viene ocurriendo desde hace tiempo. En realidad para nosotros no es novedoso porque esto ha venido ocurriendo siempre, pero es importante que no se deje de señalar donde hay una violación a la democracia, donde hay una violación a los derechos humanos, y esto hay que insistirlo, y no hay otro espacio más adecuado para esto que el escenario parlamentario mundial, el Parlamento Mundial, el Parlamento Europeo, los parlamentos de los países latinoamericanos. Es importante que se pronuncien y emitan su respaldo a la Asamblea Nacional. Es correcto. Ahora, nosotros ante un panorama como este, Mariela, tú que estás, te ha tocado tu destierro en Italia. Italia, a pesar de que su gobierno, por tener una cantidad de partidos de izquierda, no terminan de reconocer a Guaidó como presidente, sin embargo ellos desconocen la legitimidad de Maduro, lo consideran también un usurpador. ¿Tú crees que se está avanzando en Europa en comprensión del problema político que existe en Venezuela? La comunidad internacional está clara de lo que sucede en Venezuela, y lo que creo que se está comprendiendo ahorita en Europa es el talante criminal del régimen. Una vez, sobre todo, que fue acusada la cúpula usurpadora de patrocinio al terrorismo, y eso le da un viraje. Tan es así que ayer, como sabes, se hizo la Conferencia Internacional de Donantes, iniciativa del gobierno de España junto con la Unión Europea, pero eso también sirvió de plataforma para mantener el tema político de Venezuela, a Venezuela en el debate político, de Europa y de la comunidad internacional, y sobre todo la importancia, sí, de ayudar a los migrantes a los migrantes venezolanos por ser una migración forzosa de un país que no está en guerra y que está considerada como la segunda más grande del mundo después de Siria, pero que no es solamente ayudar a los migrantes y recoger unos fondos que sí son bien necesarios. Se agradece el apoyo y la solidaridad de los países de la comunidad internacional, pero que necesitamos, y es urgente, salir del régimen de Nicolás Maduro, que es la verdadera solución para empezar a componer lo que está viviendo el país. Y con respecto a Italia, Mariela, y con esto termino, disculpa, Italia es uno de los países más afectados por la pandemia. Sin embargo, nosotros ya estamos empezando a trabajar en función de esa reconstrucción y consolidación de relaciones institucionales y políticas. Mañana tenemos reuniones importantes donde tenemos que ponerlos al día de lo que está pasando en Venezuela, y bueno, lamentablemente las noticias no son las mejores, pero eso también los alerta a ellos, que estuvieron inmersos en su propio problema interno, como todos los países de Europa, particularmente Italia, y que sabemos, y yo estoy convencida y tengo la confianza de que seguramente un pronunciamiento va a haber. Vamos a ir a nuestro primer corte de este programa de hoy y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Contigo de este miércoles 27 de mayo, vía telefónica les habla Luis Trincado. Estamos en comunicación con Andrea Tavares, coordinadora metropolitana de la Causa R, y nuestra diputada Mariela Magallanes desde el destierro. Mariela, precisamente hiciste mención a la Conferencia Internacional de Donantes que tuvo lugar ayer, y es muy importante porque pocas veces en Venezuela tomamos el cuidado de explicar las acciones y las cosas que se hacen, que se ejercen en el exterior. Por lo menos darle contenido y explicar a nuestros oyentes exactamente en qué consiste esa conferencia internacional que derivó. Fue una reunión que se hizo vía telemática de diferentes representantes de países para recoger fondos de ayuda humanitaria para los venezolanos que están en situación de diáspora. Algunos llegaron a pensar que se trataba de una ayuda a todos los venezolanos que están en el exterior, otros llegaron a pensar que se trataba de ayuda humanitaria directa para los que estamos en Venezuela, y sin embargo hay cosas que son muy precisas, que tú conoces, que es muy importante que nuestros oyentes conozcan para que no se hagan falsas expectativas. Por un lado, no se creen falsas expectativas, pero que también se entienda cómo lo recaudado, que es una suma considerable, va a ser manejada, quiénes la van a manejar, para qué se va a manejar y cómo eso, y qué países son los donde van a estar destinados, porque ya hay una conciencia clara en el mundo de que hay 5 millones de venezolanos en el exilio, que es una situación atroz la que está viviendo el pueblo venezolano, y de qué manera se van a canalizar estas ayudas, para quién, con qué y con qué propósito. Sí, bueno, es importante recordarle a los venezolanos que la ayuda humanitaria que se ha gestionado no ha entrado para Venezuela, no ha entrado porque el régimen no permite que entre la ayuda humanitaria. No solamente por ACNUR, y eso se sabe, sino por todas esas asociaciones de venezolanos que están por el mundo, que intentan de alguna manera ayudar al país, y que no es posible porque el régimen no lo permite. Y la poca que puede entrar, muchas se la roban. Esa es la realidad de Venezuela, y por eso es la grave crisis humanitaria compleja que vivimos internamente. 5 millones o más de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela, en su gran mayoría están en Latinoamérica, especialmente en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Uruguay, están en condiciones vulnerables a partir de la pandemia. Hay que decirle a los venezolanos también que la mitad de esos venezolanos está en condición ilegal en los países donde se encuentran, pero de alguna manera, de acuerdo a las últimas encuestas que se hizo y que las hizo el Plan País, muchos de esos venezolanos, así estuvieran ilegales en Venezuela, los países receptores de ellos les permitían trabajar y de alguna manera permitir establecerse. Con la pandemia del COVID, que al final nos encontró y nos agarró a todos los países de manera desprevenida, los venezolanos que están en esa situación perdieron empleo, perdieron sus casas, perdieron prácticamente la fuente de ingresos, e inclusive vuelven mucho más vulnerables a los venezolanos que están adentro, porque de ellos dependen muchísimos que están en nuestro país. Entonces, la Conferencia Internacional de Donantes consiste en la reunificación de los países que apoyan a los venezolanos y que apoyan y que consideran y que reconocen que en Venezuela hay una grave crisis
producto de la crisis política de Venezuela, recogieron ayer 2.544 millones de euros para ser repartidos entre los países receptores de venezolanos y van a ser manejados a través de las agencias de Naciones Unidas como la OIM, la ACNUR, y estas oficinas a su vez lo van a canalizar a través de ONG que se encuentran en los países receptores. Eso es precisamente para paliar la situación de los venezolanos que se encuentran en esos países, que cuando decidieron y se vieron en una situación de vulnerabilidad ante y disculpen que yo responda, que yo diga tanto vulnerabilidad, porque es que así están nuestros venezolanos, cuando deciden regresar a Venezuela, visto que estando afuera no pueden trabajar, no pueden pagar su vivienda, se ven obligados a salirse y obviamente lo tienen que pensar muy bien, porque los que han tratado de regresar a Venezuela han sido vejados, maltratados, violados y tratados de traidores a la patria, e inclusive esos venezolanos que vivieron democracia en esos países, si bien democracias débiles, bien democracias vulnerables también, pero democracia, ellos entendieron a su vez que cuando regresaron a Venezuela, después de varios años o varios meses, la situación del país está en mucho peor deterioro y que obviamente pensar ahorita regresar a Venezuela te puede costar la vida. Se fueron salvándose. Pueden regresar y pueden arriesgar su vida, porque la condición en la que tiene el régimen a los venezolanos es de tal de precariedad que lo que está en juego es la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante aclarar o dejar claro que el recurso que se recogió en esa conferencia de donantes de los países que están apoyando a los migrantes venezolanos va dirigido a los países receptores, en este caso, en la mayoría de la región de Latinoamérica, para los gobiernos y para esos países receptores de venezolanos que se encuentran allí. Ok. Ahí podemos definir, Mariela, entonces, que vamos a tratarlo de todas maneras ahora, porque tenemos que ir al segundo corte de este programa, pero vamos a definir al regreso lo que significa estos aportes en los países que van a ser receptores. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa Andrés Velázquez Contigo, programa emisión de hoy miércoles 27 de mayo, que ustedes pueden escuchar y presenciar gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Tarcaya en la producción general, a Caterín Manzano en la producción y a José Gregorio González en los controles. Saludos
También Pepe Blanco se incluye al chat de rcr.tv, por donde nos puede sintonizar. Y Andrea, sobre esos comentarios, también Mariela, por ejemplo, Pepe Blanco dice que esos aportes, esa plata puede caer en un agujero negro. Yo quisiera precisar algunas cosas sobre la grave situación que todos conocemos, o prácticamente conocemos, sobre nuestros migrantes, nuestros exiliados, sobre nuestra diáspora, particularmente en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. El caso del Perú quizás es el caso más dramático porque es ahí donde se han dado ha tenido mayor repercusión, casos de xenofobia, de cierto rechazo social y de situación grave de la caída económica, producto esencialmente, agravada sobre todo por estas medidas restrictivas de las operaciones económicas y financieras por el tema del coronavirus. Eso ha hecho que muchísimos venezolanos trabajadores, no solamente los que están haciendo buhonerismo, venta ambulante en las calles de todo Perú, sino aquellos que tenían empleos fijos en restaurantes, en el ramo de la hostelería, en muchísimas actividades, se han encontrado sencillamente sin trabajo. Los fondos que se han aprobado, que es una suma considerable, no van a ser manejados por ningún venezolano. Eso en respuesta a Pepe Blanco. Es decir, son dineros oficiales de gobiernos, instituciones internacionales que van a llegar directamente a los estamentos oficiales de los países receptores. Por ejemplo, en Perú, es el gobierno peruano, son las instituciones peruanas y son las ONGs y asociaciones internacionales, como puede ser ACNUR, como puede ser la Cruz Roja Internacional, quienes van a manejar esos recursos. ¿Para qué? Entre otras cosas, eso puede ayudar políticamente, y ahí sí quiero que me ayudes un poco en este ejercicio, Andrea, Mariela también, para demostrar de qué medida esto puede ayudar, inclusive a los venezolanos que estamos dentro. Porque si nosotros todos tenemos, la gran mayoría, familiares en esos países, vamos a estar mucho más aliviados nosotros, sabiendo que ellos no están sufriendo las carencias que están viviendo en este momento, cuando empiece a fluir esas ayudas, esos recursos que puedan mantener a los familiares en unas condiciones humanas decentes, sin tener que pasar por ese martirio de tener que inclusive regresarse a Venezuela, algunos incluso a pie, caminando por las carreteras, corriendo peligro sus vidas. Eso por una parte es una gran ayuda, pero la otra es que obviamente una cantidad tan inmensa de refugiados hace que muchas veces esos países como Perú, Colombia, Chile, Ecuador, tengan que destinar parte de su presupuesto nacional a atender a los venezolanos, cosa que genera en muchos sectores yo no voy a decir que normal, pero digamos que habitual reacción, en el sentido, si nosotros los ecuatorianos estamos pasando tales penalidades, ¿por qué se le destina dinero a los extranjeros? Si todas estas medidas pueden ayudar a paliar esa xenofobia, a calmar esos ánimos, a que esos gobiernos tengan recursos para destinarlo exclusivamente a los venezolanos, sabiendo los naturales de esos países, los peruanos, los ecuatorianos, que ese dinero viene de una ayuda internacional, yo estoy seguro que va a calmarse un poco la situación de xenofobia que hay. ¿Qué nos dirías al respecto, Andrea?
Claro, Luis, mira, este tipo de ayudas que se están tramitando y que el día de ayer de alguna manera hubo decisiones importantes, se han aprobado para otros países, como por ejemplo el caso de Siria, que cuando lo evaluaban se daban cuenta que se habían aprobado muchos recursos para los refugiados sirios, y comparado con el tema de los refugiados en Venezuela, pues los venezolanos no habían recibido esos apoyos. Y esto tenía que ver con una falta de caracterización de la situación de los venezolanos, o sea, si son refugiados, si son inmigrantes, si son desplazados. Creo que una de las cosas más importantes es poderle dar ese estatus de desplazados y de refugiados a estos compatriotas que están en otras fronteras. Ahora, es importante que se sepa que estos recursos se manejan a través, como tú bien lo explicabas, de todas esas instancias que esos gobiernos durante años tienen. Esto no es algo novedoso. Para nosotros sí, para estas organizaciones que están acostumbradas a hacer estas ayudas, tienen ya los mecanismos para poderlas desarrollar. Lo importante es que nosotros estemos también atentos, supervisemos ese proceso, organicemos bien a nuestros compatriotas, que no quede uno por fuera, darles la información que tienen que hacer para ser beneficiarios. Y yo creo que en eso hay un adelanto importante, porque bueno, en todos estos países se han organizado los venezolanos ya desde hace mucho tiempo. Es importante que haya mucha unión entre todos. Esto no es un tema de protagonismo. La ayuda no la van a manejar grupos ni se van a beneficiar grupos, sino que entre todos debemos contribuir para que esto llegue a todos y especialmente a quienes están en la peor situación. Mariela, al respecto, en esos países hemos visto que se agravaron las situaciones sociales de todos sus habitantes. Los venezolanos han pagado los platos rotos también por problemas internos de esos países. Una ayuda de este tipo, canalizada de forma correcta, puede permitir que por lo menos los venezolanos que están desesperados en este momento puedan mejorar un poco la calidad de su situación y darse cuenta que el retorno a Venezuela tiene unos riesgos que ya lo están sufriendo los que han regresado hasta ahora, que han sido hacinados en una especie de campamentos, de campos de concentración, con violación absoluta de todos sus derechos, además en pésimas condiciones sanitarias, sin alimentación. Hay información, se está haciendo en el exterior la suficiente publicidad de la cantidad de violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en esos campos de internamiento que se están usando, que está usando el régimen de Maduro con los venezolanos que están regresando. Forma parte del trabajo que estamos haciendo a nivel internacional, quienes estamos en el exilio y a través del gobierno interino, de las embajadas también. Sin embargo, como hablaba y con respecto a lo que eso podría ayudar a los venezolanos, como te decía, va a ayudar a paliar esa crisis, sobre todo va a ayudar a los países receptores a poder redimensionar ese recurso hacia los venezolanos, que para eso fue la conferencia. La conferencia fue la Conferencia Internacional de Donantes para apoyar a los migrantes venezolanos que se encuentran en situación en estos países que ya nosotros lo dimos, especialmente en la región. Decía el presidente Duque ayer, también estaba el presidente Lenín, el presidente de Uruguay, a quienes nosotros siempre le vamos a agradecer por todo el apoyo a los venezolanos. También está el canciller brasilero. Toda la información que ellos nos suministraron y el apoyo que le están dando a los venezolanos en sus países, eso ha sido, ha llegado como hasta el límite, porque obviamente la pandemia cambia el escenario.
La pandemia del COVID también desnuda la realidad y las crisis de los países a donde llegó. La nuestra la empeoró aún más, sobre todo cuando se ha utilizado la crisis no para mejorar una situación, sino para empeorar la situación de los venezolanos, que inclusive limita la ida de los venezolanos del país. Pero esos recursos van a ser, como bien lo dijo Andrea, y como bien ha sido bien especificado, canalizado a través de los gobiernos de esos países receptores. Es clave que los venezolanos se informen, es clave que los venezolanos escuchen cómo pueden ser ayudados a través de esas agencias que van a manejar esos recursos, como son ACNUR, la Cruz Roja, en este caso en América Latina, como también lo está haciendo la Organización Internacional para las Migraciones, porque la realidad es que más de 5.100.000 venezolanos que se fueron de Venezuela no se fueron porque están de vacaciones o porque un día decidieron levantarse y cambiar de país. Se fueron huyendo de la crisis y hoy se encuentran en una crisis peor, porque en la situación en la que se encuentran extranjeros, migrantes, refugiados, víctimas de xenofobia, víctimas del desempleo, víctimas del COVID incluso, entonces ellos necesitan tener una atención mucho mayor, pero que todo eso también es un proceso. Ayer se hizo la conferencia y se logró una importante y significativa donación, pero eso también se va a ir canalizando y eso tiene un proceso y unos tiempos que van a ser también dirigidos. Mientras tanto, es un respiro para los países donde se encuentran venezolanos, refugiados, inmigrantes, que eso va a permitir, por supuesto, que puedan recibir apoyo, sobre todo a nivel de alimentos y apoyo a nivel de salud, porque muchísimos de esos venezolanos que también son víctimas por el sistema de salud, que no pueden acceder a un trabajo, no pueden acceder a los alimentos, ellos van a tener prioridad en este caso. Pero las normas, la estructuración y cómo se va a canalizar, eso es de cada país receptor de venezolanos. Nosotros hemos visto en estos días que el régimen está jugando mucho a la propaganda tratando de fomentar la desesperación. Una desesperanza, además, que muchas veces tiene que ver también con la cantidad de errores que se han cometido desde el lado de la oposición, que son innegables, son incuestionables. O sea, no hay la menor duda de que ha habido también una serie de carencias desde el punto de vista comunicacional, pero fundamentalmente la conciencia de que estamos frente a un régimen que ya la comunidad internacional lo tiene tan claro que precisamente tenemos que ver que esta conferencia internacional de donantes de ayer no es sino el producto de haber reconocido finalmente que Venezuela no puede de ninguna manera sobrellevar esta situación, y el pueblo venezolano requiere ayuda internacional de todo tipo. Hace poco, inclusive, el compañero Américo de Gracia lo decía de una manera tajante y clara: necesitamos ayuda de todo tipo, incluyendo la ayuda militar. Ahora, eso no se hace, ni se obtiene, ni se consigue simplemente con el deseo. Eso se consigue producto de políticas que tengan que estar coordinadas desde el interior del país, es decir, de la Venezuela que lucha en territorio venezolano, junto a los que luchan desde el exterior. Necesitamos, y insistimos muchísimo en este programa, en la necesidad de que los venezolanos en el exterior estén cada día más organizados, sobre todo ahora que hay que aprovechar las circunstancias de esta ayuda internacional para aquellos que están en los países más cercanos. Hay que hacer presión no solamente sobre los gobiernos, sino sobre la opinión pública de los ciudadanos de esos países receptores. En Europa
los españoles, no el gobierno español solo, sino los españoles en general, deben saber qué es lo que está pasando en Venezuela. No es suficiente todo esfuerzo, porque en el caso personal, y ya lo he dicho en otras entrevistas con medios internacionales, nosotros estamos ante un proceso equivalente a la necesidad de una liberación nacional. Somos un país ocupado. Somos un país ocupado por Cuba y sus aliados, Rusia, Irán, Turquía, particularmente, y China desde el punto de vista económico y de influencia geopolítica internacional. Frente a eso, la unidad de los venezolanos no puede ser meramente un llamado de la clase política. Tiene que ser una comprensión absoluta por parte de la sociedad venezolana. Andrea, ¿crees que estamos en camino de lograr que en el pueblo venezolano, desde el mismo pueblo, surjan expresiones unitarias que trasciendan a los propios partidos? Bueno, creo que se ha observado una cierta espontaneidad en la organización de la gente, que comienza a entender que la defensa de sus derechos en una dictadura no es solamente responsabilidad de los partidos políticos como representación de la sociedad o como intermediarios, sino que en este caso nos estamos jugando la libertad y la democracia, y en consecuencia todos tenemos que sumar en esa lucha por la defensa de los derechos. Y bueno, esta situación de los servicios públicos ha sido un detonante importante para que la gente comience a asumir esa responsabilidad. Yo veía, por ejemplo, los últimos cacerolazos que se han dado, sobre todo en Caracas, porque en el interior han sido más frecuentes, no han sido con una convocatoria de partido ni de ninguna organización. Han sido espontaneidad organizada de alguna manera, que se surgió como un efecto dominó de parroquia en parroquia, y que bueno, se convirtió en una expresión de descontento. Eso es apenas un asomo, pero progresivamente, en la medida en que estas demandas no tienen la respuesta, que no la van a poder tener porque el gobierno está colapsado, ellos destruyeron toda la infraestructura de servicios, no van a poder satisfacer las demandas. La pandemia va a ser un agravante frente a la situación de los venezolanos, y no descartamos que bueno, la gente, el pueblo organizado pueda pasar o pueda asumir la vanguardia por encima de los partidos políticos. Es por eso importante que tengamos el llamado, que hagamos el llamado a las organizaciones políticas a estar a la altura de esa población, y eso no es precisamente llamando a participar en elecciones fraudulentas que están perdidas de antemano. Eso como acotación final. Vamos a ir al último corte de este programa y ya regresamos. Tenemos apenas unos minutos para cerrar. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos en los minutos finales de este programa de hoy, Andrés Velázquez Contigo, con las compañeras Andrea Tavares y Mariela Magallanes. En estos minutos finales, Mariela, corto 2 minutos nada más, un mensaje para el pueblo venezolano desde el destierro. Nosotros estamos trabajando para lograr lo que es el deseo de todos los venezolanos que están dentro y fuera de nuestro país, que es la libertad de Venezuela. Nos estamos enfrentando a unos criminales que tienen tentáculos a nivel internacional y que se han consolidado no solamente en el país, sino en la región. Sin embargo, nosotros no estamos solos y todos los esfuerzos que hemos hecho y los avances que hemos logrado a través de nuestra presión, nuestra insistencia y nuestras ganas de vivir en libertad, nosotros lo vamos a lograr. Yo estoy convencida que nosotros vamos a lograr la libertad de Venezuela y desde aquí, importantísimo, la organización ciudadana es clave para poder ser protagonista de ese cambio, como organización e información de quienes a su vez son sus líderes en sus regiones, en sus comunidades, en su país, como por ejemplo en este momento nuestro presidente Juan Guaidó como presidente encargado y líder de esta ruta y de esta etapa de lucha democrática de nuestro país. Yo desde el destierro los abrazo, los extraño y pronto nos vamos a ver en libertad porque yo voy a regresar a Venezuela. Andrea. Mariela, y aquí te estamos esperando a ti y a todos los venezolanos que están deseosos de venir a reconstruir este país tan vibrante, con tantos recursos, con tantas potencialidades, y aquí estaremos también esperando por todos ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Luis, buenas tardes. Mariela, un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias, Mariela, Andrea. El oyente José Ramón Burgos escribe algo que yo comparto permanentemente. La comunidad internacional debe tomar acciones muy duras contra el régimen. La sentencia del CCJ así lo indica. Roto el hilo constitucional y la llegada de los barcos terroristas parece un reto a Estados Unidos. Yo añado, no es un reto a Estados Unidos, es un reto a todo el hemisferio occidental, al mundo libre, a lo que queda de principio democrático de civilismo. Es un reto y una amenaza contra la paz internacional. Son grupos terroristas que han tomado el poder en sus respectivos países y están provocando. Siempre llega un momento en que el abusador termina siendo sacado a patadas del sitio que tiene ocupado. Así que al pueblo venezolano que siga luchando, que seguiremos luchando, que cuente con la gente de la causa R para dar esta pelea, porque siempre nuestro principio es que la causa es Venezuela. Saludos y hasta el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.